Bienvenidos a este curso. Mi nombre es Claudia Patricia Franco Arenas, médica coordinadora de trasplantes del Hospital San Vicente de Fundación. Hoy vamos a hablar del manejo del potencial donante de órganos. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar los tipos de donantes que hay. Tenemos tipo donante cadavérico y donante vivo. El donante vivo en Colombia por legislación solamente puede ser hasta tercer grado de consanguinidad, por lo tanto solamente puede ser o familia o nuestro esposo o suegra, o sea, la parte legal. Y el donante cadavérico, que básicamente serían tres tipos de donantes cadavéricos: el donante en parada cardíaca, donante a corazón parado y donante en muerte encefálica. El donante en parada cardíaca básicamente es el que falleció, paró su corazón y simplemente es el que va a servir para donante de tejidos. El donante a corazón parado es un tipo de donante que se maneja sobre todo en Europa y es aquel donante que no tiene que tener ninguna patología cerebral y se lleva posteriormente a un quirófano, se extraen los órganos una vez ha parado el corazón, se establece la muerte después de 5 minutos y se extraen los componentes anatómicos en menos de 60 minutos. Y el donante de muerte encefálica es el del que vamos a hablar hoy, que sería aquel paciente que ingresa a la institución con cualquier tipo de trauma cráneoencefálico, un accidente cerebrovascular, tumor cerebral o una enfermedad metabólica que haga que su cerebro deje de funcionar y por lo tanto se evalúe y tenga el diagnóstico de muerte encefálica. Los modelos de detención que tenemos de donantes, básicamente tenemos dos tipos que son intrahospitalario y el extrahospitalario. El extrahospitalario es aquel coordinador que está fuera de la institución, pero llega a esta cuando se activa la alerta sobre potencial donante. Y el intrahospitalario sería aquel que está siempre dentro de la institución y está atento a cualquier alerta que se dé dentro de esta. O cuando están en semana de turno fuera de la institución, van a otras instituciones a valorar estos donantes. Sería pues una práctica activa o pasiva. Activa es cuando yo estoy en búsqueda de ese potencial donante y pasiva cuando hacen un llamado, una alerta y yo me acerco a esta institución. El donante en muerte encefálica, para que nosotros tengamos un diagnóstico certero tenemos que tener varias cosas claras. Primero, determinar la causa de muerte. Si yo tengo un paciente que ingresa a urgencias o a la unidad de cuidados intensivos con una patología cerebral sin una causa aparente, no lo puedo tomar porque no sé exactamente qué lo llevó a tener esta parte pues neurológica alterada. Entonces, lo primero es tener una determinación de muerte. Y esa determinación de muerte nos la vamos a ayudar también a tener con la parte imagenológica. Vamos a tener una tomografía, una resonancia que nos ayude un poco a mirar qué está pasando en su cerebro. Para hacer este diagnóstico vamos a tener una serie de prerequisitos que son indispensables, además, pues para hacer un diagnóstico adecuado. Estos prerequisitos son básicamente que no tengan sedación o relajantes, que no esté bajo ningún efecto de una droga o un tóxico, que tenga unos signos vitales estables, que se haya reanimado adecuadamente y básicamente pues eso. Y si son niños menores de 3 años, pues tener un tiempo de observación específica dependiendo de la edad. Si son menores de 3 meses, 72 horas de 48 a 72 horas. Si son menores de 3 años, 24 horas con un electroencefalograma para valorar esa actividad eléctrica. Y vamos a requerir unas pruebas también complementarias que nos van a ayudar a determinar el diagnóstico que sea una manera pues como más adecuada y precisa. En el caso de que tengamos algunas lesiones craneofaciales que nos impidan valorar las pupilas y también cuando tengamos dudas porque tenemos alteraciones hidroelectrolíticas que no nos permiten hacer un diagnóstico clínico. Entonces, aquellos donantes con sodios por encima de 160 o 170, que es de difícil manejo esas natremias, entonces lo que vamos a hacer es hacer una prueba complementaria. La mayoría de casos se hace en Doppler transcraneano, que es como la forma más sencilla. Sin embargo, hay instituciones que hacen gamografía cerebral, que es un poco más compleja y costosa y pues la mayoría de casos no se va a usar simplemente para un diagnóstico. Tenemos que tener claro que el diagnóstico debe ser por 2 personas diferentes, que no debe estar no se debe realizar por un médico coordinador de trasplantes y que las personas a realizarlo van a ser el médico tratante, sea urgentólogo, intensivista, anestesiólogo, cirujano, médico general, y el siguiente evaluador sería un especialista en neurociencias, sea neuroradiólogo, neurocirujano o neuroclínico. No necesitamos un tiempo preciso entre evaluación y evaluación. Antes nos hablaban de 6 horas entre una y otra, ya no es necesario, se pueden hacer inclusive simultáneas. Lo importante es que sean 2 personas diferentes.
Cuando yo ya tengo un diagnóstico claro de muerte cerebral, e incluso cuando estaba en un paciente en Glasgow que va a ser no recuperable, debo solicitar al Centro Regulador de Trasplantes a nivel nacional un código que me diga que este potencial donante en vida no dijo que no y no haya hecho un certificado o una oposición pues en vida y no se pueda tomar. Esto a raíz de que de la ley 1805 del 2016, donde se dice que todos somos donantes de órganos siempre y cuando en vida no se haya hecho la solicitud ante un notario y la familia no tendría pues como ninguna objeción ante esto. Nosotros, aunque tenemos pues una ley que nos dice que todos somos donantes, siempre tenemos en cuenta una entrevista familiar, no solamente con el fin de solicitar donación y de notificarles la ley, sino también para evaluar este potencial donante, tanto en antecedentes como en cosas que nos puedan dar pues como que sean importantes al momento de evaluar el donante que nosotros no tengamos claro. En el momento pues en el que estamos viviendo en pandemia es importante porque muchas veces llegan por unas causas diferentes a lo que estamos viviendo y resulta que son pacientes COVID positivos o trabajadores sexuales, bueno, en una cantidad de situaciones que nos van a hacer pensar en que no se va a poder tomar como un potencial donante. Y vamos a continuar posteriormente la logística del proceso. Estos potenciales donantes los vamos a encontrar en urgencias, unidades de cuidados intensivos, unidades especiales, hospitalización general o quirófano. Aquí estamos hablando de todos los tipos de donantes, no solamente en muerte encefálica. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos potenciales donantes? Lo primero es evaluarlo y seleccionar si lo vamos a tomar o no. Lo primero que vamos a hacer es una revisión cuidadosa de la historia clínica. Si son aquellos pacientes que llegan como NNs a una institución y yo no conozco su historia clínica ni tengo antecedentes, pues porque no hay familia, y con la nueva ley se van a descartar estos NN si no se encuentra familia que nos digan pues de quién se trata, porque básicamente no tenemos con quién confirmar ni identidad ni la historia clínica del paciente. Antes de la ley 1805, los NN se tomaban como donantes en todos los casos después de un segundo diagnóstico pasadas 6 horas y que no llegaba nadie a reclamarlo, se podían tomar órganos y tejidos, pero ya a partir de esta ley 1805 no se puede hacer uso de esos órganos. Entonces vamos a determinar siempre con la historia clínica, la causa de muerte, la hora de la muerte y la de este potencial donante. Vamos a hacer, pues, por tanto, una entrevista familiar para reconocer antecedentes y factores de riesgo. Es muy importante hacer, pues, como esta entrevista para poder verificar que sea un donante adecuado, verificar el estado hemodinámico. En muchas ocasiones, sobre todo los donantes que llegan por traumas, hemodinámicamente llegan muy inestables, entonces la idea, antes de hacer cualquier diagnóstico, tenemos que reanimar adecuadamente este donante para poder garantizar mayor cantidad de órganos a trasplantar. Un examen físico completo, nosotros somos, a veces se nos pasan lesiones cuando llega un paciente a urgencias por un trauma y en ocasiones hemos tenido donantes con melanomas o con lesiones en genitales que nos indican pues que tienen una enfermedad de transmisión sexual y esto podría conllevar a que se contraindique el donante pues por el riesgo que tiene de transmitir esto al receptor. Y se van a realizar una serie de paraclínicos también. Antes como de continuar con el manejo y todo esto, tenemos que tener en cuenta que hay una serie de contraindicaciones que se van a tener para poder tomarlo o descartar el paciente. Entonces vamos a tener unas absolutas y otras relativas. En las causas médicas tenemos también unas causas médico-legales que son tan absolutas que ya vamos a hablar sobre ellas. En cuanto a las médicas, tenemos la hemodilución, que es aquel paciente que ingresó por un trauma o en una cirugía mayor, perdió tuvo un sangrado importante y hubo necesidad de transfundirlo masivamente. Cuando no se tienen muestras previas a estas transfusiones y se transfunden más allá de la volemia, incluido por los líquidos que se le han puesto, podrían descartarse por hemodilución, por el riesgo que tiene de que no se conozca con exactitud qué infecciones podría tener el donante y lo que estemos evaluando sean los donantes de sangre que se pusieron pues, en el momento de transfundir a este potencial donante. Las enfermedades virales como las meningitis herpéticas, el COVID-19, que no ha pasado el tiempo pues, de resolución, también es para descartar. La sepsis no controlada es un paciente séptico que no ha sido manejado y que no ha modulado su respuesta, pues podría contraindicarse siempre y cuando pues,
tengamos paraclínicos que nos muestren que no se ha podido controlar esta infección. Si tenemos control de la infección, se puede tomar perfectamente y continuar el manejo antibiótico en el receptor. Los pacientes con VIH tampoco los tomamos en Colombia, aunque hay países que ya toman estos pacientes para otros seropositivos que se requieren trasplante. El cáncer, sobre todo pues aquellos que tienen metástasis, se van a descartar siempre, aunque los tumores en útero o los cáncer escamocelular se podrían tener en cuenta. Nosotros siempre somos pues como muy exhaustivos en esas valoraciones, incluso cuando tenemos tumores cerebrales sin una patología clara, no podemos tomar este donante. Y una infección que es común pues en nuestro medio, que es el Chagas, que hace dilatación de todas las cavidades, también se descarta. En cuanto a las contraindicaciones médico-legales, tenemos unas muy precisas que tenemos que tener en cuenta. Incluso en algunos años atrás se ingresó una más, que es el feminicidio, aunque es muy difícil pues como determinar si se debe solamente un homicidio o como tal a un feminicidio, pero hay que evaluarlo. La sospecha de maltrato infantil, sospecha de violencia sexual, la violación de derechos humanos, la tortura, todo lo que nos haga pensar en esto, muertes en custodia, entonces aquellos pacientes que están bajo la custodia del bienestar familiar o que tienen o están en una cárcel o en una institución pues de la policía y llegan golpeados y fallecen posterior a esto, no se podrían tomar porque van a entrar dentro de una investigación. Muertes en conflicto armado y terrorismo tampoco, y los policías militares que están trabajando y reciben alguna lesión y los lleva a una muerte encefálica tampoco, porque están haciendo uso de su fuerza, de sus deberes, función de sus deberes, y tampoco se pueden tomar. Y las contraindicaciones relativas, que sería pues el caso de la edad. Nosotros anteriormente solo tomábamos donantes hasta los 55 años, pero con el aumento pues de nuestra tasa de ¿cómo se dice? Cuando las personas pueden vivir un poco más, la expectativa de vida ya ha aumentado hasta los 75 años, entonces con eso también se ha podido aumentar el número y la edad de pacientes mayores, pacientes añosos para trasplante, y los donantes llevamos hasta los 70 años, sobre todo para riñón. En cuanto a corazón, seguimos pues como los estándares de siempre, 40 años para hombres y 45 para mujeres, y en pulmón sí hemos ido expandiéndonos hasta los 60 años. Las pacientes, los donantes con hepatitis B, hepatitis C y citomegalovirus se podrían tomar siempre y cuando el receptor esté vacunado para estas infecciones. Una evaluación hemodinámica, como les había dicho, es importantísima porque al principio podemos encontrar un donante en malas condiciones, pero al reanimarlo podrían mejorar todas sus estables hemodinámicas y los paraclínicos, entonces no vamos a descartarlos, por eso sería una absoluta. Y una relativa. Y tatuajes, piercing, implantes y perforaciones, si son mayores de 4 meses, se pueden tomar perfectamente para el rescate de los órganos, y mayores de 1 año para los tejidos. Vamos a tener pues como en este manejo, entonces los paraclínicos que ya se los voy a comentar, y vamos a tener básicamente una valoración con un tensiómetro pues básico, un brazalete, aunque nos gusta pues un poco más la presión arterial invasiva, si es posible una presión venosa central, tener un pulsoxímetro y un cardioscopio pues para estar vigilando que no hayan arritmias y que tenga una adecuada oxigenación. Una sonda vesical permanente es también muy importante para verificar diuresis en caso de hipotensión que se nos presente, y obviamente también para poder tomar muestras para evaluarlas. Temperatura controlada. En muchas ocasiones cuando fallece un paciente en muerte cerebral nos olvidamos de la temperatura y hacemos que lleguen a temperaturas que ya no se pueden rescatar. Hemos tenido casos de donantes de 32 grados de temperatura que no podemos ayudarles pues a subir hasta 35 por más medios que usemos para calentarlos, entonces también es importante pues como mantener una temperatura adecuada y hacer unos paraclínicos periódicos, más o menos son según pues como lo que nosotros manejamos los protocolos, son 4 horas, cada 4 horas se deben tener paraclínicos. ¿Qué tipo de paraclínicos? Entonces, un perfil sanguíneo de coagulación para saber cómo están los tiempos de coagulación, cómo están los leucocitos, las plaquetas, unos electrolitos básicos para saber si hay una adecuada natremia, si hay hipernatremia, saberla manejar, y si hay una hiponatremia, pues también.
Lo mismo que cloro y todo, porque en muchas ocasiones nos toca hacer cambios de líquidos para mantener pues esos órganos viables para el trasplante. Vamos a revisar una química completa también sanguínea, entonces vamos a revisar el perfil hepático, el perfil renal, un perfil respiratorio con unos gases arteriales, verificar cómo está la PAF y todas estas cosas. Obviamente tener unos rayos X para valorar también pulmón. Y ya cuando tenemos la donación de la familia y todos los paraclínicos y la aceptación por parte del grupo de trasplantes, lo que hacemos es un perfil infeccioso para determinar que este donante no vaya a tener infecciones que puedan transmitirse al receptor. Entonces vamos a tener una serie de 14 exámenes más o menos que se realizan al donante de infecciosas, entre ellos citomegalovirus, toxoplasma, hepatitis B, hepatitis C, VIH, serología para BRL y ahora en nuestro tiempo, pues en lo que estamos viviendo, también una PCR para COVID. Y se toman muestras además para hacer estudio inmunológico con el fin de cruzar los posibles receptores que tengamos en ese momento para ese donante según tipo de sangre. Los objetivos terapéuticos básicamente es tener un paciente en buenas condiciones, como tendríamos cualquier otro paciente diferente a este que tuviera muerte cerebral. Entonces, una presión sistólica mayor de 100, una presión arterial media mayor de 70, una PVC si es posible pues medirla entre 10 y 12, temperatura por encima de 35 grados, un pH arterial entre 7,35 y 7,45, un gasto urinario de 1 en adultos y 2 en niños y una glicemia entre 80 y 120. Cuando tenemos alteración de todos estos objetivos, pues tenemos que llevarlos a la normalidad. Entonces, ya como para entrar en cuanto al manejo de ese donante, vamos a manejar 5 pilares básicos. El primero es el hemodinámico, líquidos, oxigenación, vasopresores, hormonas y coagulación. Entonces, en el hemodinámico tenemos que tener en cuenta que el 80% de los donantes pueden presentar hipotensión y que debemos manejarlas cuanto antes para evitar los daños a esos órganos que van a servir para trasplante. Entonces, vamos a usar unos líquidos adecuados, vamos a revisar qué tipo de líquidos es, preferiblemente que sean cristaloides. Poco usamos los coloides y cuando ya tenemos unos cristaloides y no logramos mantener unas presiones adecuadas, pues y se encuentran pérdidas sanguíneas, pues vamos a utilizar hemoderivados, aunque somos pues como muy juiciosos en usarlo siempre. Vamos a manejar las pérdidas, si hay heridas pues tratarlas de manejar, de suturar heridas donde hayan pérdidas, si hay fracturas donde se presenten también sangrados, se van a manejar, si hay un hemoperitoneo, bueno, en fin, sangrados en cualquier lugar, vamos a controlarlos con un grupo multidisciplinario donde se controlen pues todos los daños de este potencial donante. Vamos a vigilar la diuresis, si la diuresis es mayor de 400 horas vamos a hacer una reposición de esa diuresis con el 80% de los líquidos que estemos usando y en caso de paro siempre vamos a reanimar, porque aunque no estamos pensando en esta persona como paciente, porque ya es un cuerpo, es un paciente fallecido, estamos pensando en las personas que van a recibir esos órganos, entonces por lo tanto hay que reanimar siempre, aunque sabemos que se van a perder órganos, por ejemplo el corazón o los pulmones, tenemos todavía hígado y riñones para evaluar si se puede continuar como potencial donante. Y vamos a manejar también la hipertensión. Vamos a manejarla básicamente con esmolol, con la betalol o en muchos casos con nitroprusiato, si es lo único que manejamos. Los líquidos siempre son con la idea de mejorar ese estado hemodinámico y de las pérdidas que se están teniendo por diuresis. Entonces, ¿qué líquidos? Generalmente y preferiblemente cristaloides, que sean medio isotónicos. Entonces, siempre vamos a manejar al punto 45 o cuando tenemos unas glicemias muy elevadas o unas hipernatremias muy severas, pues vamos a tratar de manejarlo con dextrosa en agua destilada con una infusión de insulina, pues para evitar que se nos estén alterando pues como estos exámenes. Y el uso de hemoderivados siempre se tiene pues como en espera porque no siempre es adecuado pues empezar a transfundir estos donantes si no lo requieren. Entonces siempre decimos que deben tener una hemoglobina al menos de 10 y un hematocrito del 30%. Si se nos baja por debajo de esto y encontramos cambios hemodinámicos, pues ya tenemos que transfundir, pero siempre evitando transfundirlos con muchas cantidades para evitar la hemodilución. Los vasopresores que vamos a usar no se salen pues como de un listado pequeño que tenemos, que son básicamente dopamina, norepinefrina, adrenalina, dobuta y atropina. Sin embargo,
con la llegada de la pandemia hemos visto que muchos de estos medicamentos se han agotado y hemos tenido que volver pues como al uso de los medicamentos que habíamos dejado de lado por alteraciones, como es el caso de la dopamina, que para nosotros pues es muy arritmiogénico. Sin embargo, pues con la disminución de la norepinefrina en nuestras instituciones nos ha tocado pues como volver a usar dopamina y adrenalina. La idea es no usarlas en dosis altas, pues porque se puede haber una vasoconstricción generalizada y perder pues como los órganos que tenemos para trasplante. Nunca usar atropina porque como hay lesión del núcleo ambiguo, pues no va a servir. Eso incluso se podría hacer para el diagnóstico una prueba de atropina y eso nos va a demostrar pues que básicamente está muerto. Entonces no vamos a usar nunca atropina, entonces sería solamente eso. Y dobutamina solamente en casos pues que tengamos un trauma cardíaco, tengamos pues una patología cardíaca y necesitemos pues como de esto. Cuando requerimos dosis muy altas de un vasopresor, pues preferimos asociarle otro vasopresor para evitar esas dosis tan altas. Entonces la dopamina lo máximo es 10 microgramos, norepinefrina máximo 1 y ya cuando se necesitan pues dosis más altas lo que vamos a asociar es una vasopresina a 1 o 2 unidades por hora. Vamos a usar también hormonas, ya que no tenemos pues ya una hipófisis que esté funcionando y tampoco una tiroides que nos permita pues manejo de las hormonas y lo que tenemos a mano básicamente es la metilprednisolona y hacemos uso de ella, un bolo de 15 miligramos kilo, única dosis, esto con el fin de bajar valores pues como en celulitas pues que se estén provocando ya lesiones en los órganos. Entonces vamos a usar eso y vamos a disminuir también la inflamación y en muchas ocasiones sirven también en el caso del trasplante de pulmón, entonces los ponemos casi acercándonos pues a la cirugía para que sea pues como más efectiva la dosis. Y también se hablan de hormonas tiroideas, aunque para nosotros está el uso restringido por el costo y se hace más uso de hormonas tiroideas venosas para niños. Se han hecho estudios con hormonas tiroideas orales, pero no ha sido pues como no se ha tenido pues como mucha respuesta acerca de eso, entonces básicamente lo único que usamos es metilprednisolona y la vasopresina en el caso de diabetes insípida y para el manejo de las hipernatremias. Las arritmias, en la mayoría de estos pacientes, el 25% pueden hacer paro, entonces vamos a manejar siempre las arritmias como cualquier otro tipo de arritmia. ¿Cuáles se van a ver? Entonces se van a ver los bloqueos AB, bradicardias secundarias pues a la patología que se está viviendo y taquicardias ventriculares pues que vamos a manejar lidocaína o supraventriculares con el uso de la amiodarona. Siempre vamos a estar del lado de los terapeutas respiratorios pues para el manejo de la parte ventilatoria y la oxigenación, ya que más o menos el 20% más de los donantes van a servir para pulmón. Y en este momento pues la clínica cuenta con una lista de espera grande en pulmón y con esta pandemia pues se tiene pues como expectativas de que van a llegar muchas más personas a estar en lista de espera por esas fibrosis pulmonares que se presentan. Entonces vamos a saber pues manejar adecuadamente el ventilador y por eso nos vamos a ayudar con los terapeutas respiratorios para mantener unas PAFIs por encima de 250, un volumen corriente menor de 8, siempre una FiO2 por debajo del 50%, una PIP de 5 y si es necesario pues reclutar y ir aumentando pues esta PIP, manejarla pues para ayudarse en la parte ventilatoria y siempre el control de las secreciones, hacer lavado también pulmonar. En cuanto a la temperatura, vamos a controlar siempre que nuestros donantes no tengan una temperatura por debajo de 35. Cuando se bajan por debajo de 34 es casi imposible volver a recuperarlos. Entonces vamos a mantenerlos con líquidos calientes, con mantas térmicas, vamos a cubrir cualquier orificio pues que esté permitiendo la salida pues como de esa temperatura de él, incluso con máquinas que van a calentarlo. Y si es posible, gases inspirados también calientes para ayudar que se mantenga esa temperatura. Cuando se tienen temperaturas muy bajas, incluso es imposible realizar un adecuado diagnóstico de muerte encefálica porque puede haber como un enmascaramiento de un paciente que esté vivo por una hipotermia, entonces siempre tenemos que tener unas temperaturas adecuadas. Y en el caso de la hipertermia, la mayoría de estos pacientes o de estos donantes hacen fiebre de origen central y se va a manejar, sea con acetaminofén, dipirona, medios físicos, todo aquello que nos ayude pues a manejar esas fiebres.
En cuanto a los electrolitos, siempre como vamos a tener unos paraclínicos de entrada y cada 4 horas se van a realizar controles, pues vamos a saber si estamos teniendo alteraciones electrolíticas y las vamos a manejar. Entonces, en el caso de pacientes con diabetes insípida, pues vamos a usar vasopresina o desmopresina pues para disminuir la diuresis y ayudar también como al control del sodio. Cuando tenemos diuresis disminuida, pues nos vamos a ayudar un poco con furosemida, aunque pues no es lo adecuado en todos los casos pues. Y cuando tenemos glicemias pues alteradas, también vamos a hacer uso de las insulinas si se requiere pues una infusión o hacer ya corrección pues según el protocolo que tengamos en la institución. En cuanto a la coagulación, entonces nosotros básicamente no transfundimos a todos porque en la mayoría de casos se producen coagulación intravascular diseminada y hay pérdida pues de la mayoría de los órganos, entonces somos pues como muy estrictos en el uso adecuado de los hemocomponentes, entonces vamos a evaluar siempre pues los tiempos de coagulación, si hay sangrados o hay hemorragias, entonces controlarlas, vamos a vigilar todo esto y cuando se presentan también infecciones pues vamos a hacer un manejo empírico de estas infecciones con el fin de evitar que se pierdan órganos y si es del caso continuar el manejo en los receptores. Y por último, aunque los tejidos no dan vida, pero sí mejoran la calidad de vida, debemos pensar que estos donantes pueden ser totipotenciales, tanto donantes de órganos como de tejidos, y debemos cuidar también esos tejidos. Entonces, en cuanto a las córneas y los globos oculares, vamos a mantener los párpados cerrados, si no cierran bien, pues ocluirlos y aplicarles gotas como antibióticos y lubricantes para mantener esos tejidos viables. Y en el caso de las úlceras por presión, en caso de esos pacientes que llevan un tiempo hospitalizados o por una fractura que no esté resuelta, empiezan a haber infecciones en esos sitios, pues empezar con tratamiento empírico con el fin de no perder ese donante por infecciones localizadas. Eso es todo. Lo último que tenemos son unas conclusiones que nos van a hacer pues como el resumen de todo lo que hemos hablado en este curso. Lo primero es que la evaluación del donante es lo más importante. Ya sabemos que una historia clínica completa, tener en cuenta el manejo de todos los pilares para mantener la mayor cantidad de órganos vitales para poder trasplantar y saber que siempre se van a reanimar estos potenciales donantes porque no estamos pensando ya en él como paciente, sino en las familias que se van a beneficiar por el trasplante de sus seres queridos, que el manejo multidisciplinario es la clave para manejar estos donantes. Requerimos la ayuda de ortopedia, cirugía, neurocirugía, todas las personas que nos puedan ayudar para mantener un donante adecuado y siempre apoyar a la familia hasta el final, aun cuando en muchas ocasiones se nieguen a la donación. Muchas gracias.